Bien amigos, estamos con la grata compañía del doctor Guillermo Ruiz Guevara. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Qué gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias, después de muchas lunas estás de nuevo por hora 8. Te agradecemos mucho. A tus órdenes. Bueno, las últimas novedades en el sector al cual estás íntimamente ligado es que Patricia Salas O'Brien sería la ministro de Educación, ¿no es cierto? Y Susana Baca sería la ministro de Cultura. Dos mujeres, porque había una nada más, Mocha García Naranjo, y ya con ella serían tres mujeres, con lo cual, si bien la cuota de género no es lo que debería ser, bueno, ya hay tres propuestas. Tu opinión, tu percepción. Bueno, primero una percepción general, porque a ambas les conozco, son excelentes personas y muy comprometidas con lo que hacen ambas. El único reparo que habría que mencionar es que no conocen de administración pública. Que es un reparo importantísimo. Bueno, en nuestro país la administración pública es toda una élite, ¿no? Es todo un espacio en el que cuando no se conoce de la peculiaridad de gestión pública, surgen dificultades. Sin embargo, debemos reconocer en el caso específico de Patricia Salas, que es una persona conocedora del tema educativo, a ella ha estado en foro educativo, lo ha presidido, se conoce de sus aportes inteligentes y oportunos. Ella es socióloga de profesión, así que evidentemente desearle la mejor de las suertes, y a los peruanos nos tocará colaborar con nuestros ministros y con, en este caso, la ministra de Educación de la mejor manera posible. Es una mujer joven, digamos exitosa en su campo profesional. Sí, con seguridad. Es efectivamente una persona exitosa, una persona muy comprometida, dedicada a su profesión íntegramente, y ahora se le ha encargado pues, un rol de máxima importancia en una coyuntura en donde todos los candidatos a la presidencia hablaban de la revolución educativa, y en particular el presidente electo, a 48 horas ya será presidente en ejercicio, se ha referido al tema educativo también con particular singularidad, ¿no? Así que vamos a ver ahora cuánto más pueden hacer, habrá mucho que esperar de ellos. Bueno, acabas de decir que carece, digamos, de experiencia en administración pública. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles deben ser las características de un buen ministro o ministra de Educación? ¿Qué cosas tendría que hacer, qué cosas tendría que ejecutar en el corto plazo? Bueno, igual la respuesta genérica primero, no puede haber hoy en día un ministro que no sepa de administración pública. Más aún con las innovaciones que ha hecho el MEF respecto a gestión por resultados, que es toda una estructura muy oportuna, por cierto, pero que exige un dominio de lo que es gestión en una cartera, cualesquiera que sea. Y en el caso de educación, la parte aquella que se refiere al conocimiento del tema educativo, no dudo que sí lo tiene Patricia Salas. Habrá que ver con quiénes se rodea. Ella en foro educativo ha tenido la colaboración y cercanía de personalidades del sector, de investigadores, educadores, muy vinculados al sector, varios de ellos con experiencia en administración pública. Espero que sean sus más cercanos colaboradores. Y bueno, irá dependiendo de cuánto conoce del interior del país, porque un ministro, si bien hay descentralización y las regiones se ocupan ahora de los funcionarios regionales, los funcionarios de las UGELes todavía tienen una dependencia desde el Ministerio de Educación en cuanto a su selección y nombramiento. Entonces eso pasa por un conocimiento de la personalidad y las personalidades, ¿no?, para poder encargar la función de la gestión educativa a quienes lo merezcan realmente. Susana Baca, ministro de Cultura, es, digamos, una figura pública, una representante de la cultura, del arte, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero, bueno, ella carece de menos experiencia en administración pública que Patricia Salas O'Brien, sin ninguna duda. Ciertamente, es una imagen de la cultura peruana, es una mujer comprometida, es una mensajera de la cultura peruana. Esperemos pues que se rodee por personas que conozcan muy bien de administración pública y que la sepan orientar y que le den los insumos necesarios para que ella pueda llevar adelante una gestión exitosa. Digamos que obedecería más que nada su nombramiento a una decisión de carácter
político, digamos, o dar algún tipo de mensaje al país, más que, digamos, una decisión de trabajar gerencialmente el sector cultura en el país, porque el Ministerio de Cultura es relativamente nuevo y carece de un presupuesto importante, ¿no es cierto? Bueno, ante la pregunta, tendría que darte más bien una respuesta política, porque creo, sin desmerecer para nada a Susana Vaca, a quien aprecio, Todos los peruanos apreciamos. claro que sí, creo que es una decisión de estricto marketing político. ¿Ves? ¿Estás de acuerdo conmigo entonces en eso? Y entrando al tema político que no lo podemos eludir de ninguna manera, estimado Guillermo Ruiz, yo quisiera que hagas un análisis del criterio que a tu criterio ha tenido el presidente electo para nombrar este gabinete tan heterogéneo, digamos. A ver, el presidente Humala ha compuesto una cartera en donde está logrando la satisfacción de sirios y troyanos, demostrando una muñeca política que creo que hace 3 meses nadie se hubiese atrevido a calcular o pronosticar. Alguien lo asesora bien, de repente. Creo que sí, y eso es bueno. Claro. Y en esta composición, en donde hay satisfacción de todos los sectores, ha logrado incorporar a personalidades del empresariado nacional, del ambiente jurídico nacional. El señor Eguiguren es una personalidad en este espacio, y personalidades técnicas que están también en el mundo académico y que seguramente serán muy buenos colaboradores y que además ya han demostrado dominios en los sectores que se les ha encargado. Y además hay una orientación hacia el centro, en todos los aspectos, ¿no? Si hubiera que dar un promedio de la tendencia política del gabinete, diría que es centro, ¿no? Promediando. Y en todo caso, entre aquellos que están un poco más hacia la izquierda, también están al centro de la izquierda, y aquellos que están un poco más a la derecha, igual. Creo que ha hecho bien. Es una buena manera de equilibrar el estadio social que se había generado en los últimos meses y esos niveles de incertidumbre de los cuales tanto se ha escrito y tanto se ha hablado. Me parece que como maniobra política, con una descripción sana, por cierto, es un buen indicio. Ahora esperemos lo que ocurre en la cancha, ¿no? Porque una cosa son los anuncios y los nombramientos y otra cosa es la operacionalidad, la gestión pública en particular. Bueno, una cosa lo que ocurre en la cancha y la gestión pública en particular, y otra también lo que va a ocurrir en el Parlamento, mi estimado Guillermo Ruiz. O sea, en el Parlamento no estaría ocurriendo necesariamente lo que está ocurriendo en el gabinete, es decir, ahí va a tener que ponerse bien de acuerdo con Perú Posible, si no, no va a ser posible la tan ansiada gobernabilidad en el Parlamento. Bueno, lamento lo que está ocurriendo del lado de Perú Posible. Hoy día hemos conocido que el señor Reategui ya renunció irrevocablemente a Perú Posible. Se ha mencionado que distintas personas que pertenecen a este partido, hay pugnas entre ellos. Carlos Brus está hecho un pichín. Creo que están haciéndole daño a la historia de la partidocracia nacional, más de lo que ya ha estado señalada y cuestionada la historia de los partidos políticos en nuestro país. Y eso es algo que a Perú Posible, pues les tocará evaluar, pero la opinión en general estará pensando que eso no es bueno. Dentro del Congreso, Perú Posible ha anunciado ser un colaborador del partido de gobierno, pero ahora se convierte en un colaborador con problemas. Sin embargo, la personalidad de Daniela Bugatás, que esperamos efectivamente sea confirmado como presidente del Congreso, creo que mañana son las elecciones, ¿no? Así es. Hay una candidatura única, así que es casi seguro que él será el próximo presidente del Congreso. Confío en la personalidad de él. Es un hombre severo consigo mismo, eso es bueno, y sin embargo es un hombre que sabe escuchar, lo cual significa que va a tener la posibilidad de dialogar con los distintos frentes. Esperemos también que se consolide una gestión legislativa, fiscalizadora y representativa buena para el país. De acuerdo. Me hace señas Guillermo Ruiz, por favor, vamos a unos cortes comerciales y regresamos justamente para hablar un poco de institucionalidad, partidos políticos. Un tema bastante ajeno de la boca del presidente electo en las últimas semanas, los últimos meses, por decirlo menos. Regresamos.
Bien, amigos, estamos con Guillermo Ruiz Guevara, educador. Y no podía dejar de preguntarle a un educador por qué ha habido una ausencia casi total, pero fíjate, casi total en el discurso del presidente electo durante la campaña, en la época post-campaña y hasta la fecha. Ha habido una ausencia casi total de temas vinculados a la institucionalidad, a los partidos políticos, a las reformas del sistema político electoral. Es un tema que no lo ha tocado absolutamente para nada. No lo ha tocado, creo que la mayoría de candidatos tampoco lo han hecho. Y él, en el caso de presidente Humala, no solamente no lo ha tocado, sino que en el ejemplo nos está diciendo que hay que construir un nuevo espacio institucional en el país. Lo está demostrando con el gabinete que él ha conformado, en donde están confluyendo distintos pareceres políticos. Y es que quizás sea porque la institucionalidad como estructura y como concepto están muy venidas a menos en nuestro país. Veamos. En el espacio político, la única manera de construir institución es si tenemos partidos políticos. La gran pregunta es ¿dónde están? Porque el APRA, con 8 décadas casi de historia, sin embargo, en estas últimas elecciones ha tenido una crisis interna grave para poder darle al país un candidato a la presidencia, y se ha notado un desorden en la elección de sus candidatos para el Congreso de la República. Finalmente solamente han elegido 4. El país les ha dicho que solamente 4 de ellos pueden merecer seguir representando al APRA. Y cuando conversamos con miembros conspicuos del APRA y apristas de base, ellos nos dicen que la votación por una de las elegidas ha sido una votación de protesta por todos los demás. No creo que lo merezca la candidata que ha sido elegida por el APRA de esa manera, pero tienen razón, en todo caso, los partidarios del APRA de pensar así. En los otros partidos, veamos lo que está ocurriendo con Perú Posible en las últimas horas. Quiere decir que tampoco hay institución construida. Hemos observado lo que ha ocurrido en el Partido Popular Cristiano, que finalmente tuvo que entrar en una alianza, perdiendo identidad partidaria, siendo un partido que tiene una presencia y sus miembros tienen presencia importante en el escenario político nacional, pero no se atrevieron a tener una candidatura individual. Y se sumergieron en una alianza con otros 4 partidos políticos pequeños y solamente así han podido sobrevivir. Hicieron una buena campaña, por cierto, pero creo que solos no lo hubieran logrado hacer tan bien. Lo cual significa que si observamos a todos los demás, que aún son o partidos emergentes o partidos en involución, porque de ambas cosas hay, encontramos que la estructura partidaria del país no garantiza construcción del escenario político nacional. Eso es por un lado. De otro lado encontramos la fragilidad de la administración estatal en general. Y digo fragilidad por una serie de aspectos. Podemos mencionar rápidamente 2 de ellos, que es la calificación técnica de los funcionarios públicos. Porque de lo contrario no habría tantas quejas de dineros que son devueltos porque no hubo proyectos ni con la calidad, ni con la cantidad, ni con la velocidad de gestión suficiente para merituar la ejecución presupuestal. Ese es un aspecto. Y el otro es las dudas de siempre sobre la organización de la administración pública, en donde un sector protesta con el otro y la palabra homologación sigue siendo en la gestión pública una palabra clave y grave, que hace que los funcionarios públicos se sientan venidos a menos. Entonces, con una población así, ¿cómo puede el mejor administrador hacer cosas buenas? Entonces, hay, mira, un escenario muy complejo que nos dice que la institución peruana, desde el punto de vista de la partidocracia y de la gestión estatal, está muy debilitada. Entonces, si hacemos anuncios para ese escenario, corremos el riesgo de no cumplirlos, porque no hay una receptividad adecuada. Hay que reconstruir todo, y eso es un plazo largo. Eso pasa primero por tener los líderes y los ejemplos que permitan que las personas se reconstituyan en un partido político o que
al interior de la gestión estatal califiquen para hacer del Estado el instrumento de construcción del país. Por ahora vemos que los ejemplos no dicen lo mejor de eso. En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, hubieron una serie de iniciativas destinadas a promoverlos o a relanzarlos, ¿no? Directa o indirectamente. Por ejemplo, una ley antitransfugismo, la reglamentación de la ley de financiamientos de partidos políticos que Alan García la vetó y que al final el del gobierno de Toledo cedió. Te menciono dos instrumentos que de alguna manera hubieran podido contribuir, si había voluntad política del gobernante de turno, a contribuir un poco a ese proceso de relanzamiento de los partidos políticos. Sin embargo, repito, ese tipo de temas han estado ausentes no solamente en el discurso del presidente electo, sino, como tú lo dices, de todos los políticos, aparentemente porque o Torongo no come o Torongo, ¿no? Finalmente es un círculo vicioso que desde la izquierda hasta la derecha se dan las manos para mantener un status quo inamovible. Me parece que ese es un tema digno de análisis. Vamos a unos cortes comerciales, Guillermo Ruiz, y regresamos. Bien amigos, el día de mañana estará con nosotros Francisco Díez-Canseco Tábara, presidente del Consejo Peruano por la Paz, analizando la coyuntura política, y estará con nosotros también Reinaldo Trinidad Ardiles, miembro del equipo de transferencia de Gana Perú, con quien vamos a comentar los últimos acontecimientos del sector agrario, en especial el nombramiento de Miguel Cayó como ministro de Agricultura. Vamos a continuar con Guillermo Ruiz Guevara, salirnos un poco del tema político, que tendremos mucho tiempo por delante, y queríamos sí escuchar de ti algunas consideraciones, algunas ideas, algunos aportes en relación al tema educativo, que es básicamente tu especialidad, Guillermo. Bueno, en educación nos encontramos en un panorama o ante un panorama menos complicado realmente que en el año 2006, sobre todo por la parte administrativa. Hay una función que se tiene que sostener, consideramos la mayoría de educadores, y es la calificación de los maestros. Darles una mejor remuneración porque califican en lo que se ha venido a llamar la carrera pública magistral es una idea interesante, perfectible en cuanto a la forma, pero este objetivo es un buen logro. Es conveniente que los profesores se sostengan en un espacio de capacitación continua y de esa manera estén permanentemente actualizados en las herramientas pedagógicas, en aspectos de cultura, y eso va a favorecer que tengamos maestros mejor preparados cada vez. Alguna vez aquí en tu programa dije que en Perú debemos darnos un tiempo de nuestra historia para formar los maestros que necesitamos. Ese es un aspecto sumamente importante y esperamos que la nueva ministra de Educación, que además ha tenido experiencia desde el foro educativo y con seguridad comprende la necesidad de la participación de los diversos agentes en este tema, negocie con las facultades de educación del país para que todos nos esforcemos en tener mejores maestros. Mira, si nosotros empezamos a medir resultados en función de los aprendizajes de los escolares, ¿a quiénes tenemos que calificar como causa del problema? ¿A los estudiantes o a sus maestros? Buena pregunta. A sus maestros. A sus maestros. ¿No? Entonces, si tenemos que observar el desempeño de los maestros, porque son ellos los que promueven los aprendizajes de sus alumnos, tendremos que revisar cómo los forman. Entonces, el déficit de los alumnos es directamente proporcional al déficit de los maestros. Hay un problema en las canteras formadoras de maestros y es allí en donde tenemos que desarrollar un esfuerzo muy importante para tener profesores mejor calificados. ¿Y qué porcentaje de importancia le asignas tú, digamos, a la infraestructura, Guillermo, que deben tener las aulas escolares, y a un aspecto del que de repente muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de educación, la nutrición? A ver, en el tema de infraestructura, necesariamente debemos darles a nuestros alumnos un espacio digno en donde ellos encuentren baños aseados, aulas bien dotadas, material didáctico, y encuentren ellos un espacio en el cual se eduquen en las buenas maneras, en las buenas prácticas personales y aprendan a cuidar sus espacios. Ese es un aspecto que tiene que ver con el mejor rendimiento, sí, pero te diría que no es
si lo ponderamos no tiene el mayor peso. No es el determinante. Porque un buen maestro en un aula de esteras logra excelentes resultados cuando él es un buen maestro. Ya ha ocurrido en nuestro país. Ya ha ocurrido. Antaño, así es. Hay miles de ejemplos sobre este particular. Esfuerzos extraordinarios. Así es. Y con relación a la nutrición, te diría que aquí, con reservas, porque esto es una discusión muy amplia, afirmo que si bien es muy necesario y urgente que todos los sectores ayuden a nutrir mejor a nuestros alumnos, la nutrición crónica, o sea, la que va ya a un estadio de enfermedad, es grave para lograr aprendizajes. Pero el desarrollo cognitivo y el desarrollo intelectual tienen que ver con la estimulación de las neuronas más que con la nutrición a partir de los químicos que ingresan por los alimentos. Lo cual no quiere decir que vamos a dejar de lado la buena nutrición de nuestros alumnos. No, señor. Lo cual quiere decir que si bien debemos de nutrir bien a nuestros alumnos, debemos nutrirlos mejor todavía a base de una buena estimulación pedagógica, psicológica y fisiológicamente bien estructurada para lograr el desarrollo intelectual y el desarrollo cognitivo de ellos a pesar de sus dificultades en materia de nutrición. Hay también muchos ejemplos. Repito, eso no significa que entonces ya no vamos a darle espacio al cuidado de la nutrición, de ninguna manera. Pero no vayamos a esos extremos en donde dicen que un niño se duerme porque está mal nutrido. No, señor. Fundamentalmente, un niño se duerme porque está mal motivado. Y eso es responsabilidad del educador. Consecuentemente, el factor número uno es el maestro, el profesor. En todo sentido. Y como tú dijiste, has repetido ahora, lo dijiste en otro programa, el Perú debe darse el tiempo en algún momento de su historia para formar a los educadores que permitan hacer realmente una revolución en la educación. En efecto. Por ahí comienza la revolución educativa. Eso requiere de grandes recursos económicos, requiere de atención del Estado y requiere de un gran consenso nacional. Yo te diría que si bien es cierto que requiere un acuerdo importante, ojalá hubiera una conferencia de autoridades educativas y se generaran indicadores de eficacia respecto a la calidad de los formadores que egresan de las aulas universitarias y que eso además se evalúe en un seguimiento respecto a los aprendizajes de sus alumnos. Y vas a ver cómo empieza a cambiar la historia. De acuerdo. Muchas gracias, Guillermo Ruiz, por tu participación. Amigos, han sido muy amables. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana.